Ahí ven las diapositivas. Sí, señora. Ok. Entonces a mi grupo le correspondió ejes cardíacos y derivaciones. Está conformado por Aura Cristina Quesada, Helen Yesenia Marroquín, Karen Adriana Muñoz, Paola Vega y quien les habla, Jennifer Osorio. Entonces, ¿qué es? El eje cardíaco o eje eléctrico del complejo QRS no es más que la dirección del vector total de la despolarización de los ventrículos. Este se representa mediante un vector, o sea, es decir, la dirección principal del estímulo eléctrico a su paso por los ventrículos. Para calcular el eje cardíaco debemos saber acerca de la conformación del triángulo de Einthoven, donde se encuentran las derivaciones ABR, ABL y ABF, las cuales esta registran la diferencia de potencial entre un punto teórico en el centro del triángulo con un valor de cero. ABR es el potencial absoluto del brazo derecho ABR es el potencial absoluto del brazo derecho, ABL es el potencial absoluto del brazo izquierdo y ABF es el potencial absoluto del pie izquierdo. Y las derivaciones frontales bipolares que son de 1, de 2 y de 3. Estas registran la diferencia de potencial entre dos electrodos ubicados en extremidades diferentes, donde esto D1 es el diferencial de potencial de ABR a ABL, de D2 entre ABR y ABF y D3 entre ABL y ABF. Para entender un poco mejor este triángulo, lo vamos a pasar a un esquema que es el círculo hexaxial. Este pues ya tiene los grados estipulados que van a ser de 30 grados cada uno. Entonces, la primera forma de calcular el eje cardíaco solo se ha de utilizar el vector D1 y ABF, el cual pues este lo vamos a buscar en la onda QRS y vamos a contar los cuadros que se encuentran tanto positivos como negativos, como lo tenemos en este ejemplo. Por ejemplo, en la onda D1 vamos a contar los cuadros positivos, que en este caso, en este ejemplo, nos dio 5 positivos y en los negativos nos dio 4. Ahí hacemos una resta, el cual pues restamos los positivos con los negativos y nos da un resultado de más 1. Vamos a hacer el mismo procedimiento con el vector de ABF. Contamos los cuadros positivos y los negativos y ahí pues hacemos la resta y nos da el resultado de menos 1. Lo vamos a pasar a un plano cartesiano donde vamos a ubicar D1 y ABF, el cual pues D1, pues como ya sabemos nos dio positivo, entonces pues hacemos un punto para hacer una referencia y en ABF lo mismo. Pues luego trazamos una recta, y traspasamos un eje que va a ser de menos 30 grados. Esto quiere decir que el electrocardiograma, el eje se encuentra a menos 30 grados, o sea que el está normal. Si el eje se llega a desviar a la derecha, ¿alguien está hablando? No. Bueno, ahí quiere decir que el eje está normal, ¿sí? Cuando el eje se encuentra desviado a la derecha o a la izquierda, es porque ya el sistema de conducción cardíaco, o sea, en el sistema de conducción cardíaco ya ha pasado algo, ya sea porque alguna rama se ha bloqueado o porque existe algún tipo de arritmia. Eso pues hace que el eje cambie de dirección. En este caso está bien, está normal, porque yo no sé, Jenny, ya mostraste ya explicó es que me acaba de conectar, profe. Las desviaciones de los ejes cuando está normal, derecha e izquierda. No, gorda, todavía no. Bueno, pasa la diapositiva. Perdón. Espera. Aquí en la imagen que está en la parte inferior,
Este es otro método que nos permite saber con más exactitud la ubicación. Y Perdón, con perdón, perdón. ¿Quién está hablando? Aura Quesada. Es que me sale que es Juan Vargas. Ay, sí, señor, es que me quedé sin celular y, mejor dicho, estoy conectada desde un celular prestado. Ok. Entonces, en la imagen que está en la parte inferior, este es otro método que nos permite saber pues, con más exactitud la ubicación. Lo que buscamos con esto es la derivación cardíaca de donde está el QRS, que sea isobifásico. Y cuando ya está localizada, pues buscamos la derivación perpendicular a esta. Entonces, de la ABL, trazamos la línea roja en la ABL. Se dice que si el QRS es predominante positivo, entonces el eje va a estar en esta dirección. Pero si el QRS predominante es negativo, va a estar en el eje con dirección opuesta. Entonces, aquí tenemos un ejemplo en la imagen que tenemos la ABL isobifásica. En este miramos que la derivación perpendicular a ella es el 2. Trazamos la línea en el 2, el predominante como es positivo, entonces el eje va a estar en esta dirección. O sea que la respuesta son 60 grados. Entonces este pues resultado está bien, este electrocardiograma estaría bien. Eso, para complementar un poquitico, la devuelve Jennifer Tantico. Eso. Ahí donde van los grados de cada 30 grados, ese es el sistema hexaxial, que es el que nos permite referenciar un diafragma que se utiliza para determinar el eje eléctrico del corazón en el plano frontal. O también se dice que se puede, que proporciona una secuencia lógica ilustrativa que nos ayuda a interpretar el sistema electrocardiograma. Entonces, tenemos el eje cardíaco normal y sus desviaciones. El eje cardíaco. Por favor. Mira, acá tenemos el eje cardíaco normal y sus desviaciones, que dice que va entre menos 30 grados y ahí no va a 90 grados, profe, qué pena, es que se nos olvidó cambiarlo, va entre menos 30 grados y 110 grados, que el eje es normal, y entre 110 grados y 180 el eje está desviado a la derecha. Entre menos 30 grados y 110 grados se le cambió, Jennifer. Jennifer ya no está proyectando. Jennifer. Bueno, como de pronto la compañera tuvo algún error, entonces pues sin la diapositiva seguiré más o menos explicando. Cuando se dice que el eje está desviado a la derecha, es de 90 grados a 180 grados. Y cuando está desviado a la izquierda, es de menos 30 a menos 90. Y cuando ya se desvía a nivel extremo, por decirlo así, es de menos 180 a menos 90. En conclusión de esto, pues si el QRS en 1 y ABF es positivo, se dice que el eje es normal. Si en las dos es negativo, el eje tiene una desviación extrema. Si en 1 y ABF es positivo, el eje está desviado a la derecha.
Si es positivo en 1 y negativo en ABF, es necesario valorar la desviación 2. Si es positivo en 2 y él es normal. Y si es negativo en 2, el eje está desviado a la izquierda. Profe, entonces íbamos aquí. Ay, pero es que no cambian. Aquí tenemos unas patologías que pues son las que conllevan, por decirlo así, a la desviación de este. Entonces, cuando está desviado a la derecha, se dice que puede ser por una hipertrofia de cavidades derechas, por algún infarto de cara anterior, también por la dextrocardia y por el síndrome de Golf, Parkinson-White. Cuando está desviado a la izquierda, puede ser por una hipertrofia de cavidades izquierdas, por un hemibloqueo izquierdo anterosuperior, por un infarto de cara inferior o por el síndrome de Golf, Parkinson-White. En conclusión, tenemos que las derivaciones periféricas son 6 ventanas que miran al corazón en el plano frontal, desde arriba a abajo, izquierda y derecha, nunca de frente o detrás. Esto, cada una de las derivaciones observa el estímulo eléctrico de una forma distinta. Si el estímulo se aleja, genera una onda negativa, y si el estímulo se acerca, generará una onda positiva, y si el estímulo va perpendicular, genera una onda isobifásica. Esto es todo, muchas gracias. Y profe, ¿de pronto tiene alguna pregunta o algo, alguna recomendación? ¿Los compañeros tienen alguna pregunta a los expositores? ¿Ninguna pregunta? ¿Todo claro? Les pido disculpas por las fallas técnicas de la presentación. Bueno, ninguno tiene preguntas, yo sí tengo preguntas. Primera pregunta. Va para Juan, perdón, para Aura. ¿Qué, qué, qué es la línea isobifásica? Profe, Señora. pues Ustedes mencionaban algo que se llamaba isobifásica, línea isobifásica, una isobifacidad. ¿Qué es eso, esa línea isobifásica? Pues la línea isobifásica es la que se presenta en el electrocardiograma, la de, o sea, ¿cómo le explico? En el ejemplo que vimos, en la imagen del electrocardiograma, donde están las ondas, en esa partecita donde van las ondas, toda esa línea, eso es isobifásico, cuando va hacia arriba y hacia abajo, cuando hay ondas positivas y negativas. Pero esas líneas son las líneas isoeléctricas. O sea que si esas son las líneas isoeléctricas, ¿qué es lo isobifásico? Profe, es la que es Pues, la mayor onda que va positiva y la profundidad de la mayor que va negativa, que son similares, las dos. Sí, Karen, más o menos por ahí tiene la idea. Si vieron, por ejemplo, el grupo anterior que hablaban de una relajación isovolumétrica, ¿qué significa iso? Iso significa que sigue, que está igual.
O sea, y en el caso de isovolumétrica significa que isovolumétrica, o sea, iso igual de volumen. Volumen, sí. En este caso, si hablamos de una línea isobifásica, significa que tanto la onda positiva como la onda negativa dan igual. O sea, me explico. Si tenemos una onda positiva que tiene, por ejemplo, 4 líneas isoeléctricas, o sea, ¿se han visto que en el trazado electrocardiográfico está milimetrado? Cada línea, cada cuadrito pequeñito representa un milivoltio. Bueno, eso lo vamos a ver después. Pero esas lineecitas que van formando ahí, esas son las líneas isoeléctricas. Entonces, para saber que hay isobifacidad, significa que la onda, tanto a nivel positivo, tiene las mismas líneas isoeléctricas que la onda negativa. Entonces, si sumamos las positivas y las negativas, nos daría, en el caso, 0. A eso se refiere lo isobifásico, o sea que ni gana ni sube, sino que se mantiene igual. O sea, lo positivo es como si tuviéramos 4 positivos menos 4 negativos, nos va a dar 0. A eso se refiere lo isobifásico, o sea que no hay cambio, sino que sigue igual. Isobifacidad, o sea, no hay cambio. ¿Listo? Otra pregunta para el grupo. Muchísimas gracias, profe. Otra pregunta. Si tenemos un eje desviado a la izquierda, ¿dónde es el bloqueo? Profe, el bloqueo módulo es en el sinusal. fascículo. ¿Cómo? ¿El bloqueo sería en el fascículo anterior? ¿O cómo? O sea, explícame un poquito la pregunta. La pregunta es, ustedes explicaban No, cuando se que cuando el eje está izquierda, desviado a la cuando se izquierda, a la izquierda. perdón, espere, perdón, Aura, que no lo Sí. escuchó. Repita, por favor. Profe, que pues yo tengo entendido que cuando el eje se desvía a la izquierda, se puede presentar por un bloqueo en el fascículo anterior. No, pero la pregunta es más sencilla. Si el eje se encuentra desviado a la izquierda, ¿hacia dónde se dirige? O sea, si tenemos el eje desviado a la izquierda, ¿hacia dónde se dirige el bloqueo? Hacia abajo, profe, 90 grados hacia abajo. No, porque ya sabemos que tenemos desviado el eje. Desviado a la O sea, el eje no continuaría su trazado que estaría dentro de los límites normales, sino está desviado a la izquierda. Ya sabemos que está desviado a la izquierda. O sea, el eje está desviado. Entonces, ¿dónde está el bloqueo? Si se nos desvió ese eje, ¿qué significa? O sea, ¿dónde hay un bloqueo? Profe, el bloqueo debe estar en el nódulo sinusal porque de ahí comienza la sonda. No, porque si hubiese un bloqueo del nodo sinusal, no habría ni siquiera desviación. Ese es otro tipo de bloqueo, que es bloqueo extremo, ese que está nombrando. Pero simplemente ya sabemos que el eje está desviado a la izquierda. ¿Dónde se produce el bloqueo entonces? Profe, porque puede haber una arritmia. No, el bloqueo comienza de 30 hacia arriba, que es ¿Un negativo. bloqueo en alguna rama? Es en una rama. Ya sabemos que las ramas hacia dónde se dividen. Esas ramas, ¿cuántas ramas son? ¿Y hacia dónde se dirigen esas ramas o dónde se dividen? Ahí ustedes lo nombraron en la exposición. Pues ellas llegan al ventrículo, las ramas son dos, por la derecha y la izquierda. Exacto, Y a ese punto. Las ramas son dos, derecha e izquierda. Si señor, tenemos que la rama está desviada a la izquierda, ¿qué significa? pues que el eje está desviado a la izquierda, profe. Por eso está desviado a la izquierda. ¿Qué significa que el eje esté desviado a la izquierda? Ay, no sé. O sea, tenemos el ciclo cardíaco inicia, es el ciclo, no, perdón, la conducción eléctrica inicia en el nodo sinusal.
Luego viaja a través de las haces internodales, que eso lo explicaron en anatomía, ¿no? Llega al nodo auriculoventricular. Luego del nodo auriculoventricular viaja a través del haz de His, ¿no? Recuerda que hay haz de His se divide en dos ramas, rama izquierda y rama derecha. Entonces, si en nuestro eje fue sensado que se encuentra, que hay, o sea, hay actividad hacia el lado izquierdo, significa que el lado derecho no tiene actividad. Y al no tener actividad el lado derecho significa que esa rama derecha es la que está bloqueada. Entonces, Ah, si tuviéramos una conducción hacia la derecha, significa que la rama izquierda está bloqueada porque no hay conducción hacia ella, no hay actividad en la izquierda. ¿Listo? Entonces, si tenemos la rama izquierda, eh, o sea, si el eje está desviado a la rama izquierda, significa que la derecha es la que está es donde se produce el bloqueo. O si estábamos teniendo conducción en la rama derecha, significa que el bloqueo es en la rama izquierda. ¿Sí me hago entender? ok, profe, sí, Sí, señor. profe. O sea Ah, que el bloqueo es articular, anterior. señora, O sea que ahí quiere decir que el bloqueo es articular, o sea que pasa por el ventrículo y después. simplemente no hay conducción en la rama opuesta. O sea, si en nuestro sistema es axial vemos que hay conducción, o sea, que el eje está desviado a la izquierda, significa que la rama derecha no hay, no, Está que bloqueado. está bloqueada. Si el eje nos da normal, pues significa que las dos ramas están dando conducción. Eso es para identificar cuando hay bloqueos de ramas. Y luego de eso pasaríamos o sea, ese sistema es exaxial. Lo que nos va a permitir ver es si se encuentra alguna irregularidad dentro del eje. Recuerde que el eje normal va más o menos hacia 60 grados, que es por donde se encuentra toda la parte del septum. Normalmente todos los ejes dan por ese lado, 60 grados. Pero pues se dice que está normal hasta menos 30 y hasta 120. Pero con frecuencia se encuentra en 60 grados. Y pues ese sistema es para evaluar exactamente por dónde se dirige esa conducción eléctrica, que es lo que pues básicamente era la exposición de ustedes. Entonces, si hay un eje desviado a la izquierda, significa que, que el bloqueo se encuentra en la rama derecha. Si tenemos un eje desviado a la derecha, significa que el bloqueo está a la izquierda. Si está dentro de menos 30 y 120, significa que el eje está normal. Si lo tenemos de 90 negativos a 180 negativos, significa que tenemos un eje extremo. ¿Sí me comprenden o tienen dudas? Sí, señor. Bueno, los otros compañeros de los expositores tienen dudas, preguntas o inquietudes. No, señor, no, señor. Bueno, entonces damos por terminadas las exposiciones de ustedes. En la próxima clase vamos a cerrar aclarando un poquito sobre alguno de los que expusieron. Estas exposiciones suyas yo se las subo a YouTube para que ustedes las repasen y las revisen y dentro de 8 días si les surge alguna pregunta las resolvemos para poder continuar con el tema. Entonces yo creo que por hoy no es más, entonces cualquier duda, pregunta que tengan la pueden hacer en el grupo que tenemos o compartir los foros como la vez pasada les dije. Igual recuerden que los foros tienen nota, entonces tienen un porcentaje de nota, participen en esos foros y ahí generamos un debate de preguntas o dudas o inquietudes. Y pues de paso ganan ese porcentaje para su nota. Listo muchachos, entonces no es más por hoy, que tengan buen día. Quedo atento a sus inquietudes, preguntas dentro de 8 días. Al iniciar la clase, si tienen las dudas, pues las hacemos y las resolvemos ahí en vivo. ¿Vale? Entonces, que tengan buen día. Listo, profe. Bueno, muchachos. Muchas gracias, profesor. Hasta Profe, la luego. próxima clase nos da la nota de cómo nos fue en esta Ah, exposición. perdón, esas exposiciones, porfa, envíenmelas al correo, me ha dicho ya mismo. Para en 8 días les doy la nota definitiva de la exposición. Listo, profe. Listo. ¿Listo? Vale. Entonces, que tengan buen día. Gracias, profe. Chao. Buenas. Yo. Gracias, profesor. Hasta luego.